Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital. Como cada fin de semana, llevamos hasta sus hogares la información a través del diputado Mario Venegas, quien por supuesto está cerrando el año con nosotros con importante información y también con un balance de lo más importante que se ha discutido en la Cámara y también en el distrito junto al diputado Mario Venegas. Diputado, primero que todo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, por acompañarnos, ¿no es cierto? Porque este programa está pensado y hecho para ustedes. Efectivamente, yo creo que este es el último programa del año 2019. Y creo, como es una tradición que me heredó mi papá, que en paz descanse, el final de año es una época de balances para nosotros. Recuerdo que mi papá revisaba todo lo bueno, las adquisiciones, los progresos, lo que tenía que ver, entró un hijo a la universidad, se aprobó, adquirimos tales cosas, pasaron estas cosas y hacía un balance, siempre en la cena de Año Nuevo, y yo tengo muy presente esa idea, y un poco este programa lo hemos concebido como eso, como un balance de lo que fue este año complejo, especialmente en la última parte del año, extraordinariamente complejo para todos nosotros, para el país, y bueno, queremos ir aprovechando también de destacar desde una fuente confiable como son los medios que cubren nuestro trabajo y lo que nosotros difundimos, que muchos de los temas que hoy explotaron para la inmensa mayoría de la población habían sido abordados por nosotros con antelación, como vamos a poder ir demostrando a lo largo del programa. Así es, así que usted quédese con nosotros porque vamos a conversar, por supuesto, de todo lo vivido este año 2019 aquí con el diputado Mario Venegas. Diputado, hacemos una síntesis además, ¿no? Claro que sí. Vamos a partir con el mes de marzo porque se inició el año en la celebración de los 150 años de la ciudad de Purén, donde usted estuvo ahí presente en una de las actividades. Fue a inaugurar una sala, por supuesto, del hijo ilustre de la comuna, el humorista Daniel Bombofica. Así fue. Bueno, lo escogimos porque estábamos partiendo el año. Así es. La actividad, ¿no es cierto?, luego del receso del mes de febrero. Y claro, coincidió con 150 años de celebración del aniversario de Purén. Una comuna que yo quiero mucho, que tengo muchos amigos, la gente me quiere mucho también, tengo una oficina muy importante ahí. Y el alcalde, don Jorge Rivera, siempre ha tenido un trato muy diferente para conmigo, como lo antes fue el alcalde anterior, Benigno Quiñones, en fin, tengo mucho cariño con las organizaciones, etcétera. Y lo tomamos como un ejemplo de que una de las actividades que la que tiene que hacer un parlamentario es ir a todas estas invitaciones que vienen, sobre todo en estas fechas tan significativas para las distintas comunas que forman parte del distrito, en este caso 16. Son muchos aniversarios. Este fin de semana está de aniversario Los Sauces, ¿ya? El 28 exactamente de diciembre está celebrando un aniversario más. Y en este caso, tú recordabas bien, 150 años, era una cantidad de años importante, fue una hermosa actividad, muchas actividades, y entre esas, la que recordaba, ¿no es cierto?, en el guión, la inauguración de una sala en el Museo de Purén, para uno de sus hijos predilectos, como es el humorista Daniel Bombofica, que siempre dice que es de Purén. Él donó al municipio, por ejemplo, su primer traje blanco con que se dio a conocer en el mundo del espectáculo, la gaviota de plata que ganó, o de oro que ganó en Viña, otros trofeos y una serie de recuerdos muy personales que dan cuenta de su brillante carrera humorística. Bueno, así estamos, por supuesto, haciendo este balance junto al diputado Mario Venegas. Diputado, el 5 de marzo, quiero leer textual para que usted que nos está escuchando, es un año que calificó el diputado Mario Venegas de, entre comillas, crítico, en cuanto a que el gobierno ha anunciado la presentación, y esperamos se concrete, de reformas muy necesarias como son, por ejemplo, la reforma relacionada con el sistema de AFP. Esperamos que sea un cambio sustantivo que mejore las indignas pensiones que hoy día los hombres y mujeres que se jubilan están teniendo. Eso lo dijo el diputado Mario Venegas. Esperamos que sea una solución, no para 30 ni 40 años más, sino para ahora. 5 de marzo del 2019, diputado Venegas. Es importante eso, te agradezco mucho que lo recuerden, porque cuando muchos de los manifestantes de las últimas manifestaciones, después lo que han llamado el estallido social a partir del 18 de octubre,
se preguntan y nos hacen una crítica permanente, y es: ¿qué han hecho los diputados? ¿No es cierto? ¿Qué ha hecho usted? A mí me han increpado, me han funado, etcétera. En las redes sociales me han tratado de lo peor. Bueno, aquí está la mejor demostración de que estos temas estaban a comienzos del año y han estado en los años anteriores, pero no depende de nosotros los parlamentarios, sino que depende del Ejecutivo enviar una ley que realmente responda a lo que los... Y por eso que yo decía, el gobierno había anunciado el envío de dos reformas muy importantes: una, la reforma previsional, y dos, una reforma tributaria para mejorar la reforma, según ellos, que había hecho la presidenta Bachelet el año 2014. Entonces yo decía, bueno, espero que sean de verdad reformas sustantivas y no cosméticas que se queden por encimita. Desgraciadamente, mis malos pronósticos se confirmaron, porque cuando el gobierno efectivamente ingresó dos proyectos, uno de reforma tributaria y uno de reforma provisional, eran realmente muy malos, tanto así que yo voté en contra de la idea de legislar. Claro. Voy a demostrar con un solo hecho, en materia de reforma previsional, el aumento para las pensiones más básicas, que es la pensión básica solidaria, que proponía ese proyecto, eran 10.000 pesos. 10.000. No había nada para los que están jubilados por AFP. Claro. Y en la materia de reforma tributaria, no solo era mala, sino que era regresiva en términos técnicos, porque lo que hacía era que terminaba favoreciendo a los más ricos de nuestro país, porque introducía un aspecto que se llama, volvía, ¿no es cierto?, a un sistema de tributación que se llama integración, la fórmula integrada, y que significaba que los más ricos del país, no usted, no yo, no tú, dejaban de pagar al Estado 830 millones de dólares por año, lo cual es una locura en un país que necesita, ¿no es cierto?, más recursos públicos para poder enfrentar las demandas que la ciudadanía tiene de mejor educación, mejor salud pública, estoy hablando, de mejoras en tantos aspectos, ¿no es cierto?, como vivienda, por ejemplo, que los subsidios siempre se hacen escasos. Entonces, en marzo, ya estábamos diciendo, en los meses sucesivos, cuando se presentaron los proyectos, los señalamos a medios nacionales, regionales, locales, de manera que me parece injusta la acusación de que habíamos sido como cómplices pasivos. La verdad es que lo habíamos dicho no solo este año a comienzo, sino que en los años anteriores también, y siempre en mis programas he planteado mi opinión crítica respecto del sistema de AFP que tenemos, como también el sistema de ISAPRE, que es la salud privada, que llegan a unos pocos, claro, no más del 20%, y la inmensa mayoría está en FONASA. Así es. Bueno, así estamos conversando junto al diputado Mario Venegas en este último programa del 2019. El 6 de marzo, diputado Venegas, por unanimidad de 149 votos a favor, para que usted que está viendo el programa, fíjese que la sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que presentó, del cual él es autor, el diputado Mario Venegas, y que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que prestan servicio en establecimientos educacionales y funcionarios de la salud. Un tema que abordamos muchos programas este 2019 con el diputado. Así es, y lo tenemos en el balance como uno de los principales logros en materia legislativa de mi parte. 6 de marzo del 2019. Claro. Ahí cumplió su primer trámite en la Cámara de Diputados con un respaldo unánime, se fue al Senado y hoy día les puedo contar que es una ley de la República ya publicada en el Diario Oficial y que está plenamente vigente. La convulsión del país, todos los hechos que tienen bastante a mal traer al gobierno también, hizo que no se hiciera la tradicional ceremonia de promulgación, pero ya está publicada en el Diario Oficial, es una ley completamente tramitada. Y a partir de ahora creo que la realidad para los funcionarios tanto de educación como de salud en materia de agresiones de la que eran crecientemente víctimas va a ser distinta, porque van a tener, uno, penas más altas los agresores,
2, los jefes tienen la obligación de hacer las denuncias ante los tribunales respectivos. 3, las instituciones de las que forman parte tienen que entregarle apoyo y asesoría jurídica para que puedan perseguir a los responsables. La idea es que no más agresiones a los profesores ni a los asistentes de la educación, no más agresiones a los funcionarios de la salud que cumplen una labor tan importante. Así es. Bueno, y otro tema que también nos preocupamos todos y que el diputado lo puso en el programa muchas veces fue el tema de los medidores. Él dijo no aceptar el cambio de medidores en reiteradas ocasiones, diputado Mario Venegas. Un tema, por supuesto, que al fin no quedó en nada. No quedó en nada porque hicimos una ley para corregir, era un evidente error, fuimos víctimas, digo yo claramente, de una actitud del gobierno de la época, de más bien las autoridades técnicas, la Comisión Nacional de Energía, ¿no es cierto?, y el Ministerio del Medio Ambiente, que en el Senado introdujo una modificación que tenía estas consecuencias, ¿no?, de que te iban a obligar a comprar ese medidor inteligente, que en realidad es un medidor digital, pero tú tenías que pagarlo y además después quedaba de propiedad de la empresa. Hay gente que se les cambió el medidor. Claro, claro. Sobre todo habían comenzado con la gente que tenía industrias, negocios, sí, y ese tipo de cosas. Pero claro, hoy día es voluntario, si tú puedes hacerlo. Si tú voluntariamente, pero así como estaba como una obligación, parecía un abuso y lo corregimos y hoy día ya no. Levantamos la voz. Yo estuve en muchas partes hablando sobre el tema, explicando cómo se había dado esta situación y finalmente se corrigió una cuestión que era claramente lesiva para los intereses de ustedes, de los ciudadanos comunes y corrientes, que tenemos que pagar una energía muy cara y además diría yo, un abuso de posición dominante de las empresas que distribuyen la energía eléctrica. Así es. Bueno, seguimos en agenda distrital, revisando, haciendo este balance de este 2019. Vamos al mes de abril, específicamente el 3 de abril conversamos con el diputado Mario Venegas sobre el voto obligatorio. ¿Es necesario el retorno de este voto? Le preguntamos en esa oportunidad al diputado. Hoy en día ya prácticamente se está viendo ese tema. Exactamente, y yo ya en abril decía que a mí me parecía que había sido un error evidente, claro, haber llegado a la fórmula de voto voluntario. Y la razón es que yo no soy ningún gran experto, pero lo que hago es estudiar las cosas. Entonces, cuando se puso en discusión ese proyecto hace 10 años atrás, yo revisé legislación comparada. Antes era el que quería ir a votar, se inscribía él. Claro. O sea, yo quiero votar, yo me voy a inscribir. Era la inscripción voluntaria y el voto obligatorio. Claro. O sea, yo me inscribía voluntariamente, pero si me inscribía, estaba obligado a ir a votar si no tenía sanciones. Y pasamos a un sistema en donde la inscripción es automática, cada vez que cumples 18 años, listo, pero voluntario. ¿Qué es lo que ocurrió? La participación cayó, descendió bastante. Lo analizábamos el otro día y ahora, como lo comentamos, es una ley que aprobamos y yo creo que va a volverse para los próximos actos eleccionarios, vamos a tener voto voluntario. Y ¿sabe? Es bueno, porque en una sociedad que demanda, como ha quedado en manifiesto, una serie de derechos de parte del Estado, es bueno también que ese ciudadano tenga la otra condición, algunos deberes. Y el mínimo deber es votar. Claro. Elegir a sus autoridades, participar. Muchos de los jóvenes que han estado protestando en este último tiempo no fueron a votar. Y ahora se quejan porque gobierna Piñera, que está considerado, ¿no es cierto?, el desempeño muy malo. Bueno, pero ellos no participaron teniendo la posibilidad de hacerlo. Y hoy día, ¿no es cierto?, tienen, con legítima razón, una crítica muy importante a lo que llaman la clase política. Pero por eso la importancia del voto. Por eso es importante, tanto en el plano local, provincial, como nacional. Así es, la importancia. Diputado, pasando a otro tema, la bancada de diputados en el mes de abril de la Democracia Cristiana ingresó un requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica a fin de que se inicie una indagación por una eventual colusión y posición dominante de las ISAPRES, cuya alza a los planes la calificaron como un portonazo a la clase media.
Usted, por supuesto, lo comentó acá. Obvio, lo comenté y que una vez más quiero demostrar que en el mes de abril nosotros estábamos hablando, denunciando estas cosas. Y tomamos acción, presentamos un requerimiento, porque las ISAPRES, estamos hablando de las empresas privadas que se dedican, ¿no es cierto?, a entregar prestaciones en salud, más bien un seguro. Claro. Con el 7% que nos cobran, nos descuentan de nuestros sueldos, pero nosotros, ¿qué es lo que veíamos? Que ellas se coludían para alza en los planes de salud y ganan enormemente, y a la hora de que uno va a prestar, va a recibir prestaciones, son bastante complicadas y uno termina pagando muchísimo. Si bien es cierto, este es un tema que afecta del orden de un 20% de nuestra población, ojo, no son más de un 20%, poquito más, los trabajadores y trabajadoras que están en ISAPRE. La inmensa mayoría está en FONASA y acceden a salud, ¿no es cierto?, pública especialmente. Y esa tiene problemas y por eso hay que corregirla y hay que mejorarla significativamente. Pero aquí hay una demostración. Abril, estamos bastante lejos de octubre, ya nosotros habíamos hablado de la AFP, ¿no es cierto?, como un mal sistema, hemos hablado de la ISAPRE, habíamos hablado de la empresa eléctrica, entonces a veces es injusta el cargo que nos hacen de que nosotros, ¿qué habíamos hecho? Habíamos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Desgraciadamente las autoridades no fueron suficientemente receptivas para entender que había que acometer vía proyectos que solo puede mandar al Congreso el Ejecutivo estos temas que la gente estaba reclamando. Usted ese mes de abril hizo una intervención en la Cámara con respecto a lo que tiene que ver con el proyecto de ley que regula el uso de las plataformas digitales o tecnologías de transporte, en este caso, por ejemplo, como Uber. Exacto. Bueno, claro, porque a nosotros nos pilló el desarrollo de estas aplicaciones que se expandieron por el mundo como un medio, ¿no es cierto?, alternativo de transporte, según la gente mayoritariamente más eficiente, claro, más rápido, pero sí desordenado que en Chile, más económico, pero con un problema, que no tenía regulación, claro, no había ley, porque era un fenómeno nuevo, entonces no había ley, esta gente no pagaba impuestos, claro, la relación con los trabajadores era deficitaria, y en fin, y por otro lado estaba afectando grandemente a un medio y a un gremio como es los taxistas y taxis colectivos, ¿no es cierto?, que tienen regulaciones bien importantes. ¿Tú sabías que del año 1998 el parque automotriz está congelado para los taxis colectivos? Es decir, no puede entrar ninguno más, solo se pueden reponer, claro, reemplazar. Pero en cambio le abrimos la puerta a los Uber, a Cabify y a Didi, creo que se llama otra aplicación que viene de China, y así. Y entonces la pregunta, ¿y el impacto en el ámbito de la congestión vehicular? ¿Y el impacto en la materia de medioambientales? Que es la razón que explica por qué le congelamos el parque a los taxistas y a los colectiveros. Se lo echaron al bolsillo. Este gobierno, porque en el gobierno anterior, yo era presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones en la Cámara, y estábamos haciendo un proyecto para regularlos. No era que se metiera cualquiera, sino que un cierto cupo en función de las necesidades, según cada comuna, según cada región, etcétera, etcétera. Lamentablemente este gobierno jugó a la simple, simplemente autorizó, y hoy día tenemos actuando a Uber, incluso aquí en Angol, me dicen. Sí, andan como 4 vehículos. Ya, te aseguro que va a ir en aumento. Así es. Bueno, el mismo mes, diputado, pasando al tema que tiene que ver con la reforma tributaria y posición del partido, usted dijo: yo no estoy nada de acuerdo, el balance total es completamente insuficiente, no se puede andar por la vida negociando todo. Algún momento hay que moverse por convicciones, cierre de comillas. Exactamente. Eso fue lo que dijo usted. Y eso fue una abierta crítica a la conducción y al trabajo que estaba haciendo la directiva de mi partido y gran parte de los diputados que habían negociado con el gobierno o estaban de acuerdo en aprobar un mal proyecto del gobierno, insuficiente en materia tributaria, por lo que te dije, la reintegración. La reintegración, ¿no es cierto? Que, mira, las reformas tributarias para un país pobre como el nuestro tienen que ser progresivas y no regresivas. ¿Qué significa progresiva en términos técnicos? Significa que
los que más ganan pagan más impuestos. Y los que menos ganan, los más pobres, debieran en lo posible no pagar impuestos. Por ejemplo, ¿cómo aliviaría la vida de nuestros compatriotas más carenciados, los que ganan el sueldo mínimo o poco más, si le elimináramos solo un porcentaje del impuesto del IVA, que es el impuesto al valor agregado, en donde ellos, la mayor parte de su plata se va ¿a qué? A comida. Imagínate, tendrían 19% más de ingresos si lo elimináramos. No para todos, para determinados. Eso sería justicia. Y el rico que gana muchísimo, bueno, paga más impuestos porque él es más afortunado y porque para generar esa ganancia usa un conjunto de cosas que son del conjunto. El agua, por ejemplo, las mineras. El agua es de todos nosotros. La energía eléctrica, las inversiones, ¿no es cierto?, grandes, las autopistas, las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, esta reforma que había enviado Sebastián Piñera, su gobierno, quería modificar la reforma que había hecho el 2014 la presidenta Michelle Bachelet, y era regresiva en vez de progresiva, por la razón que te señalé, porque le dejaban de pagar los más ricos del país. 830 millones de dólares, esa es mucha plata, se puede hacer muchas cosas con eso. Entonces, de allí que yo, en abierta actitud contraria a lo que estaba haciendo mi partido, dije, no se puede andar negociando siempre todo, hay que moverse por convicciones, y yo tengo la convicción de que hay que cambiar el sistema de AFP, así de claro. Así de preciso. Así de claro. Bueno, pasando a otro tema, entre paréntesis, porque el diputado Mario Venegas, fíjese que el 30 de abril estuvo todo el día en el distrito recorriéndolo, pero empezó a sentir un dolor y se lo tuvieron que llevar, pero rapidito, menos mal que se lo dieron derecho a la clínica en Temuco. Sí, sí. Buena elección. Porque estábamos en Lautaro. Claro. Y porque en realidad me llegué a sentir. Esta es de las noticias. ¿Por qué incluimos esto? Porque demuestra cómo es la vida nomás. Pues si la vida está hecha de cosas buenas y también cosas malas. Yo sin querer, ¿no es cierto?, me encontré con una operación de urgencia de apendicitis. Cuestión que yo creía que era para los puros niños, pero bueno, ahí, 1 de mayo, harto aguantó, harto aguanté todo el día, claro. Y no me di cuenta de los síntomas y ya había estado como en 3 cuentas públicas de distintos alcaldes, en Galvarino, había estado en una audiencia a primera hora en Temuco, luego en Galvarino, luego en Ercilla y luego en Curacautín. ¿En la tarde se puso agudo el dolor? A partir del mediodía, pero pasé a Victoria y me psiquiatré, Viadil con algún analgésico y se me pasó, pero poco. Lo único bueno que desde ese día, diputado, se mantiene esbelto. Esbelto, esa es la gran ganancia, ve como una mala cosa se puede convertir en una oportunidad. Yo, producto de esa estancia, digamos, médica, bajé algunos kilos y dije, oye, ¿por qué no aprovecho y seguí, y aquí tengo aproximadamente 12 kilos menos, claro, con nutricionista, con gimnasio, cuidándome, comiendo más sano, llevando una mejor vida, así que estoy mejor que nunca. Aprovecho de comentar esto porque muchos dicen, oiga, ¿está enfermo el diputado? No, estoy más, creo yo, más sano que nunca, en términos de que estoy comiendo bien, sano, y haciendo deportes, que yo era un tipo muy sedentario. Comer bien, comer saludable, diputado. Eso es, saludable. Saludable, que eso es lo importante. Bueno, lo importante es que el diputado está en condiciones para enfrentar lo que en ese tiempo, lo que quedaba del año. Del año, efectivamente. Y seguí, de hecho he seguido, ¿no es cierto?, con esa rutina, yendo al gimnasio, claro, y incluso en mi propia casa. Cuando estoy acá también tengo una de estas bicicletas estacionarias, claro, así que, y no te digo cómo me ha cambiado la vida en ese sentido, en términos de sentirse, ¿no? El hacer actividad física genera endorfina, que es una hormona que te da una sensación de placentera para el día entero, te energiza, andas mejor, los achaques, las depres se pasan, así que estoy muy contento. Uno tiene que cuidar la máquina, que es el cuerpo. Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Así es. Bueno, vamos a otro tema, porque muy contento se mostró el diputado mayo fue esto, con el nuevo hospital intercultural de la comuna de Coyipulli en aquella oportunidad. Sí. Lo que pasa es que siempre ha sido una constante para mí, temas de importancia para mí: educación,
salud. Y siempre me he preocupado de hacerle seguimiento a la construcción de hospitales. Están con 5 hospitales construyendo en la provincia. Claro, yo visito varias veces los de acá también. El de acá de Angol lo fui a ver, claro. Lo he ido a ver como 3 veces. Y el de Coyipulli tiene una cosita especial para mí porque yo gestioné los recursos con el intendente de la época, don Andrés Joanet, para comprar los terrenos donde se está construyendo el actual hospital de Coyipulli. Más de 400 millones de pesos de la época permitieron comprar el terreno, el proyecto estaba hecho, en aquella época era alcalde Leopoldo Rosales, un gran amigo, y aprovechando una avenida del intendente a Coyipulli, a otra actividad, lo llevamos al hospital que se había producido un incendio, y entonces y ahí le dijimos, mire, intendente, es necesario construir tal proyecto, nos falta el terreno, falta la plata. Él hizo el mensaje y el CORE, Consejo Regional de Desarrollo, aprobó los recursos y esto ya debe estar, cuando yo lo fui a visitar en el mes de mayo, iba como en un 22% de avance. Yo creo que hoy día debe estar en un 50% fácilmente. Bueno, y pasando a otro tema con el diputado Mario Venegas, en el mes de junio, diputado, el proyecto de admisión justa fue rechazado por la Cámara de Diputados. La iniciativa, que se presentó en aquel entonces con informe negativo de la Comisión de Educación, pretendía que el rendimiento escolar y las calificaciones sigan siendo consideradas para elegir a alumnos en los establecimientos educacionales. Este es un tema muy controversial, lo ponemos como una muestra de la dificultad que significa legislar, porque a veces el proyecto tiene buena llegada con la gente en general, pero es porque no se analiza los efectos más profundos que va a tener ese proyecto. Entonces, cuando a usted le dicen, mira, debe considerarse a la hora de elegir a un alumno para que entre a un determinado colegio que tiene una capacidad limitada de cupos, cualquiera dice sí, claro, que entren los mejores, porque uno, papá, dice, a mí me gustaría que mi hijo esté siempre con buenos alumnos, responsables, serios, etc. Claro, sí. Pero esa es una discriminación arbitraria, porque claro, tu hijo puede ser de ese promedio. ¿Y qué pasa con el mío? Que no tiene el promedio de tu hijo, pero que quiere entrar a ese colegio. Cuando un niño está en sexto, quinto, séptimo, es que se puede decir que es irremediablemente flojo, que no va a poder mejorar a lo largo de los años que siguen. En educación no. Por eso hay que darle las oportunidades a todos en igualdad de condiciones. Y se ha demostrado, yo soy profesor, ejercí durante 11 años la docencia de aula, y muchos muchachos que inicialmente pintaban ahí nomás, se destaparon y fueron brillantes, como otros brillantes se pasmaron, como para decirlo en términos coloquiales. Entonces, lo que hacía la ministra con ese proyecto, que ella llamó de admisión justa, era justamente tratar de cambiar una ley que habíamos aprobado en el gobierno anterior y que justamente puso fin a la arbitrariedad en la selección en los colegios. Hoy día todos los chicos pueden postular al colegio. Y si son más los postulantes que los cupos que hay, por ejemplo, hay 100 cupos y hay 300 postulantes, se mete todos ellos en igualdad de condiciones en un programa, en un software, ¿no es cierto?, informático, que los selecciona de manera azarosa. Todos van en las mismas posibilidades. Entonces creo que eso es más justo que lo contrario. Y era una actitud revisionista. Le dijimos a la ministra, no insista con este proyecto no se lo vamos a aprobar, porque esto sería para muchos de nosotros como decir, nos equivocamos cuando aprobamos el proyecto anterior, la ley de inclusión, que puso fin al lucro en educación, a la selección arbitraria y al financiamiento compartido, en donde los padres tenían que aportar una cantidad mensual. Entonces, pero la ministra insistió y por eso se lo rechazamos, y se lo rechazamos por amplia mayoría también posteriormente en la sala, porque significaba una vuelta atrás que no compartíamos. Bueno, el día 22 de julio, diputado, una triste noticia, pero hoy estamos en el 7º lugar de los países con más desigualdad del mundo. Eso lo dijo usted también acá
en nuestro programa. Y esto a propósito de lo que veníamos diciendo. Claro. Cuando nos señalan que habíamos hecho, bueno, en la Cámara yo intervine para denunciar esto, y en los programas también, que Chile era uno de los países, a pesar de ser un país que comparado con el resto de los países era mucho mejor de América Latina es sin duda un mejor país en términos de desarrollo, condiciones de distinta naturaleza, tenía una debilidad. Oculta, una desigualdad oculta. Claro. No era tan oculta, si los estudiosos lo venían planteando. Si pero parece que no se notaba. No se notaba, ¿no es cierto? Porque, bueno, la gente se endeudaba. Esta tarjeta plástica es mentirosa, hace que la gente tenga cosas que en realidad no tiene. Y ahí decíamos que, por ejemplo, en esa ocasión, el endeudamiento promedio de los chilenos era más del 70% de sus ingresos mensuales. Pero había muchas familias que estaban endeudadas en varios sueldos, y que las familias más pobres, y aquí está lo injusto, incluso tenían que llegar a endeudarse para comer. La típica historia que alguna vez vivimos, ¿no es cierto?, de ir a pedir fiado al almacén de la esquina. Y eso es un problema que hay que abordar desde las políticas públicas, porque en algún momento eso explota. Y la gente de clase media, mal llamada clase media, porque la pregunta es, ¿qué es la clase media, no? Y si existe o no existe, vive endeudada, y eso es un hecho. Nosotros lo estábamos diciendo, eso es lo que dicen las manifestaciones, las protestas, los abusos y toda la cosa. Entonces, claro, hay gente que tiene su casa, tiene su auto, pero para alcanzar eso tiene niveles de endeudamiento enormes. Pero hay gente, diputado, que también está, no sé, yo creo que acostumbrada a que le den todo. Sí, también. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, también. Miremoslo del otro punto de vista también. O sea, sí, también. Yo encuentro que hay gente que todos los gobiernos se han encargado de dar bonos y cuestiones para acá, y a la gente más vulnerable. Hay mucha gente que vive también y se gasta la plata en trago. Exacto. No, desgraciadamente ahí hay una falencia. Un poco la política pública tiende a hacerse cargo, los que se supone que son los menos agraciados de la sociedad, los que han tenido menos oportunidades, y bueno, la pensión básica solidaria, claro, por ejemplo, es importante, ya los subsidios del agua potable, etcétera, tiene un solo efecto, y esto es que cuando la gente, ¿no es cierto?, no entiende que esto es un tema, debiera ser un tema circunstancial y no permanente. Claro. Porque si yo le preguntara, con todo respeto, ¿cuánta gente se acerca a usted para pedirle ayuda? Mucha. Yo le digo, de repente me encuentro con concejales que me dicen, viejo, si a mí de repente a cada rato me llaman. Y yo pienso que le pasa lo mismo a ustedes, a todos los políticos, a todas las autoridades. Muchas, y es difícil. Ahora, pero esto ha pasado siempre. Tiene un riesgo que tú puedes terminar haciendo tu apoyo político. Pero puede ser un riesgo el tratar de ayudar de esa manera a la gente y no enseñarles, por ejemplo, a desenvolverse en la parte laboral más rápidamente, a tener un trabajo, a salir de la pobreza. Exacto. Es deseable que cada uno se gane, ¿no es cierto?, el pan dignamente con su trabajo. O sea, yo se lo estoy preguntando como Álvaro Peña, o sea, sí, como un comunicador que de repente ve a personas que se esfuerzan por salir de la pobreza, como también a gente que está acostumbrada a que todo se lo den. Efectivamente, esa es una distorsión del sistema y claro, se da, no puedo negarlo. Efectivamente, entre nosotros, todos los parlamentarios y también seguramente los concejales y alcaldes, claro, sabemos que hay gente que se transforma en una suerte de clientes permanentes, que están siempre recurriendo, y claro, ahí es cuando uno lo deriva a algún canal o simplemente claro, ve que hay una suerte de aprovechamiento indebido. Y lo que yo te decía es que si alguien tiene dinero suficiente, puede terminar por esta vía haciendo de eso un modo de ganarse el voto. Entonces es un clientelismo que es reprochable, toda vez que es una manera poco legítima de ganarse el favor de la ciudadanía. Claro, ese es otro tema también. Eso es. Diputado, pasando a otro tema, el 2 de octubre, en una acusación constitucional contra la ministra de Educación, cada diputado tiene que apelar a su conciencia.
y obrar, por supuesto, en consecuencia. Lamentablemente, eso no aconteció en varios de los diputados que estaban en ese momento, de oposición. Bueno, no prosperó. Yo fui el que llevó adelante y fundamentó en una exposición de alrededor de 2 horas, que todos se ríen cuando se acuerdan, por el tiempo que ocupé, para fundamentar, ¿no es cierto?, la acusación que nosotros contra la ministra de Educación, Marcela Cubillo, por su conducta que atentaba contra los intereses de la educación pública especialmente. Y estábamos convencidos de que había razones para destituirla, o sea, para que prosperara la acusación constitucional. Lamentablemente ella se salvó, y se salvó porque hubo votos de diputados de oposición que la salvaron. Y en ese contexto yo digo, ¿qué puedo hacer? Si cada uno tiene que apelar a su conciencia, ¿ya? Y uno debiera actuar en consecuencia. Si uno es diputado de oposición, actúa como de oposición. Claro. No puede actuar, ¿no es cierto?, haciéndole guiño al gobierno, salvo en las cosas que son importantes para el país. Pero yo estaba criticando esa actitud y luego además sufrir las consecuencias, porque todo lo que he vivido en las redes sociales en el último tiempo ha sido precisamente de ese tipo, de ese sector político, lo tengo comprobado, que me pasó la cuenta por haber sido quien acusó y fundamentó la acusación a la ministra. Ellos orquestaron una campaña a través de las redes sociales para denigrarme, sacaron de contexto, ¿no es cierto?, una intervención, y toda la gente repite como papagayo. Yo le pregunto, el otro día traté con un señor que me abordó en la plaza, le dije, oye, ¿tú viste mi intervención completa o solo te quedaste con lo que circuló? Que salió en los medios. No, me dijo, no, es que, bueno, te invito a verla, si tú me das tu teléfono te la envío. ¿Quién era? Un profesor, me dijo que era de Santiago, no me conoce, pero igual me trata ladrón, corrupto. Bueno, al ver su intervención completa, uno le queda clarito lo que el diputado estaba precisamente denunciando las desigualdades, que estaba denunciando que la clase media era la más maltratada, como tú lo señalas, porque normalmente los más pobres tienen apoyo siempre de alguna manera del Estado. Siempre. Ya los más ricos se arreglan solos, tienen una serie de granjerías, exenciones tributarias, etcétera, etcétera. Y la clase media, esa mal llamada clase media, que es el que trabaja, que tiene un sueldo, la que el señora trabaja, tiene que pagarlo todo. Todo, y te ponen miles de trabas. O sea, hay mucha gente que paga arriendo 250 aquí, que son carísimos, hasta 300 lucas de arriendo y no tiene su casa. ¿Por qué el Banco Estado, si puede pagar un arriendo de ese, por qué no le da un crédito directo con una facilidad? ¿Para qué le ponen tanta traba? Hay gente, bueno, yo lo digo porque uno juntó una plata, pero te faltó la plata, tenías que tener un crédito, tenías que pedir un crédito de consumo para poder aumentar. Entonces, si tú puedes pagar un arriendo de 250, 300 lucas, ¿por qué no podés pagar un crédito pagando tu propia casa? Y pagar tu propia casa. Entonces, ¿por qué tanta traba a la clase media? Es porque los bancos y también el Banco de Estado, por desgracia, bueno, las finanzas acá, la banca abusa enormemente, las tasas de interés. Tú sabes que hoy día la tasa de interés en el banco, y yo el otro día fui solo para mirarlo, lo veo, es 0,56% a 4 meses. 0,56%, ni siquiera un 1% en 4 meses. O sea, y cuando tú le vas a pedir, no te cobran menos del 2, el 3%. Entonces, hay un problema y tiene que ver con los riesgos, dicen ellos. Una persona que no puede acreditar una renta más o menos importante es más riesgoso que aquel que puede acreditar una renta mayor. Y son las cuestiones que hay que arreglar. Debiera haber el Banco Estado, tener una política, ¿no es cierto?, de apoyo, créditos más fáciles de acceder, con una tasa preferencial para acceder a la vivienda. Tienes toda la razón. Diputado, ya el tiempo nos está quedando corto, pero quiero ir a lo que hemos venido conversando en algunas partes de este programa, que tiene que ver con lo que sucedió el 18 de octubre con este estallido social, que partió donde todos querían que la AFP, por ejemplo, terminara, pero hoy en día la gente está pidiendo mucho más. Es natural, es un fenómeno natural a estos procesos sociales. Yo creo que este proceso social tiene cosas muy buenas y tiene otras
no tan buenas y francamente malas. Buenas, el pueblo en gran cantidad salió a expresarse su molestia, cosa que no había pasado nunca hacía mucho Chile. tiempo. Claro. Solo los pingüinos el 2006, sí, ¿no es cierto?, el 2011 con los universitarios, pero con esta envergadura en donde estaban involucrados jóvenes, adultos, ancianos, etcétera, no se había dado. Todos los que se manifestaron pacíficamente exigiendo poner fin a los abusos, poner fin a esta desigualdad enorme que nosotros veníamos denunciando de ella, no solo este año, sino que los años anteriores. Así es. Me parece súper bien y yo la apoyo y la encuentro completamente legítima. La parte negativa, todo lo que dice en relación con la violencia, ¿no es cierto?, todo lo que dice en relación con la destrucción de infraestructura tanto pública como privada, ¿no es cierto?, que cuesta pagar a los privados que son afectados como al Estado que tiene que reponer todo aquello. La violación a los derechos humanos de parte de las fuerzas policiales, que se traducen en enorme cantidad de lesionados, miles, detenidos, ¿no es cierto?, más de 300 de chicos lesionados con lesiones gravísimas a nivel de traumas oculares, pérdida de vidas humanas, también graves carabineros lesionados, destrucción ¿no es cierto?, del patrimonio, de empresas, pymes, en fin. Pero desgraciadamente la historia y la sociología muestra que nunca la clase dominante de verdad, los que tienen el poder de decisión, que no es este modesto diputado de provincia, claramente, claro. No se confundan, yo soy uno más entre 155, no tengo ni la riqueza, ni las relaciones sociales, ni las relaciones de poder que, ¿no es cierto?, tienen aquellos que sí son los que... Si todos ellos se pusieran totalmente todos de acuerdo, se podrían solucionar muchas cosas, pues, diputado. Absolutamente. Claro, ese es el tema, que nadie se pone de acuerdo. Exactamente, ahí está el problema y entonces yo creo que hemos ido avanzando de a poco en algunas cosas. Tenemos, por ejemplo, el proceso constituyente, una nueva constitución. Ya el presidente en esta semana, ¿no es cierto?, ha firmado, y por tanto en abril del próximo año los chilenos, usted y yo, todos vamos a poder, ¿no es cierto?, ir a manifestar si queremos una nueva constitución y de qué manera queremos que sea el órgano constituyente. Y ahí vamos a ver cuántos van a ir realmente a votar. Exactamente. Segundo, luego un año como máximo para hacer una nueva constitución, claro, haciendo los esfuerzos de que represente a todos los chilenos, y un plebiscito ratificatorio o de salida, ¿no es cierto?, en donde los chilenos vamos a decir, sí, nos parece. Y en esa nueva constitución van a estar presentes el gente del pueblo como dirigente, me imagino. Obvio, porque se van a elegir. Claro. Se van a elegir por el pueblo. Una vez más, usted, yo, nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir a la persona que nos parece que reúne las condiciones para hacer bien esa tarea. Eso sería en octubre. ¿Cuánto se llevaría ese proceso? En octubre se elegiría. ¿Y cuánto se llevaría en tiempo una vez que esté la toda ley terminada? La ley establece 9 meses. 9 meses. Con dedicación exclusiva de estos constituyentes y con la posibilidad de extender ese trabajo por otros 3 meses más. O sea, podríamos estar hablando de un año. De un año. Exacto. Perfecto. ¿Qué más le ha parecido este estallido social, diputado Mario Venegas, hasta el día de hoy, hasta este último día de este 2019? A mí me ha parecido que también ha develado un nivel de intolerancia, de violencia verbal, especialmente en las redes sociales, bien serio, que yo lo he vivido, por eso estoy hablando. También han circulado bastantes noticias falsas. Noticias falsas, muchas noticias falsas. Que ahora se están descubriendo. Que la gente las da por ciertas. Porque las comparte, las reproduce, y eso también contribuye a desinformar y contribuye a generar un ambiente muy hostil. ¿Por qué se regula tanto los medios de comunicación en ese tipo y no se regula tanto esa parte de las redes sociales donde cualquiera puede hacer un comentario, cualquiera puede subir una noticia o hablar mal de alguien? Cualquiera puede amenazar de muerte, claro, cualquiera puede decir las cosas más terribles. Lógico. Bueno, yo creo que hay un tema que hay que abordar ahí. Imagínese usted que yo le diera tribuna, no sé, a alguien que viniera aquí y se parara entre las cámaras y amenazara a una persona. Claro. No, a ti te sancionan, claro, seguramente. ¿Qué pasa con las redes sociales? Si es lo mismo. Claro, los medios de comunicación están regulados. Claro. No tienen que hacerse cargo cuando cometen un error, cuando difunden algo que es falso. No, están regulados. Bueno, pero yo creo que en el fondo, y para concluir,
yo creo que más allá de todos estos aspectos negativos, creo que yo tengo la esperanza más bien. Yo tengo la esperanza de que esto provoque efectivamente un cambio en una dirección más positiva. ¿Pero ese cambio vendría pronto, diputado? Pronto. Y si no, aquí el único que ha fallado, a mi juicio, el que dentro de todo ha estado más mal, es el gobierno, y particularmente el presidente Piñera. Confuso, errático, poco claro, con una respuesta, ¿no es cierto? Uno cuando anuncian cadena nacional, uno dice, expectante, ahora va a decir el presidente algo que realmente importante, y es... Lamentablemente, lo mismo de siempre. Claro, humo, nada importante. Y las leyes que hacen falta, tocar a la AFP, aún no llega. Nada. Tocar la reforma tributaria para que efectivamente los que más pueden contribuir y deben contribuir, ¿no es cierto?, lleguen. No la han mandado. Ahora, no podemos hacer nada nosotros porque eso por ley tiene que mandarlo necesariamente el gobierno, porque es facultad privativa. Y mientras no cambiemos la ley, y por ejemplo la Constitución, y dejemos en la Constitución algo así como la iniciativa popular de ley, ¿sabéis lo que es eso? No. Que el pueblo, cuando cree que hay una área que tiene que abordarse y cumpliendo con ciertos requisitos de firma, etcétera, pueda exigirle que sea vinculante al Parlamento que elegirle en una determinada materia. Perfecto. O plebiscito, consultas comunales para los temas más importantes, pero que estén ahí en la Constitución y que los podamos hacer frecuentemente, tanto en el plano local, provincial como nacional, para abordar los temas. Entonces, el pueblo, efectivamente, mayoritariamente, pueda exigirle a los gobiernos, que son de paso, los gobiernos administran temporalmente lo que es de todos. Y algunos gobiernos tienden a olvidar aquello, que lo que están administrando es el presupuesto de la nación y es de todos. Entonces algunos se lo llevan para la casa y empiezan a administrarlo como si fuera solo para sus amigos, o los de sus partidos políticos. Ha pasado siempre, desgraciadamente. Bueno, que el pueblo pueda, ¿no es cierto?, tener eso, y eso puede estar contenido en la Constitución, la nueva Constitución que yo espero podamos elaborar. Yo espero que sea, primero, una nueva Constitución, y espero que sean todos ciudadanos elegidos, una convención constituyente la que sea la que se encargue de redactar esta nueva Constitución. Le damos las gracias. Ahí están las cámaras, por supuesto, en estos últimos días, para toda esa gente que ve el programa, que ha visto el programa este 2019. Solo agradecerles en primer lugar el que ustedes nos sintonicen. Espero que ustedes hayan considerado de interés el programa, valorar y agradecer el apoyo de este canal amigo, de Álvaro en particular, de Werner, que se encarga de los libretos y la pauta, y desearles simplemente a todos ustedes que tengan un muy feliz año nuevo, que ojalá recibamos este 2020 con mejores noticias, con más esperanza, de un Chile más justo, mejor, más igualitario. Y nosotros, en lo que quede de nuestro desempeño como parlamentario en la representación de esta parte del país, pondremos, como siempre, lo mejor de nuestra voluntad y capacidad al servicio de un país más justo. Eso es lo que nos mueve para estar en paz. Yo creo en la justicia social, creo en el valor de la persona humana, creo en la democracia como régimen de gobierno. Con todas sus imperfecciones, la democracia sigue siendo el mejor sistema de gobierno que se ha conocido en el mundo. La intolerancia, la violencia solo lleva a dictaduras, a totalitarismo, y los totalitarismos no conducen a nada, salvo a aplastar al ser humano. Y yo creo en un ser humano digno, siempre, y eso lo hace mejor la democracia, con todas las perfecciones que hay que hacerle. Así que, en esa esperanza, les deseo que lo pasen extraordinariamente bien, y que tengan una muy hermosa llegada del 2020 junto a su familia, en armonía, en paz y en alegría. Gracias, será hasta el próximo año. Siga, por supuesto, junto a la programación de este medio.